Bueno, vamos a comenzar ahora la unidad sobre prueba de hipótesis. Ahí tienen pues ya ustedes en el aula virtual el folleto para la clase, ¿no? Prueba de hipótesis. Hay que definir algunas características. Aquí, por ejemplo, podemos leer, se puede estimar un parámetro de manera puntual o a través de un intervalo de confianza, que es lo que hemos estado viendo, cómo hacer estimaciones puntuales o estimaciones por intervalo, de acuerdo pues a las características que conozcamos de la muestra y de la población de donde proviene la muestra. Pero a veces el objetivo no es estimar un parámetro, sino determinar cuáles de las hipótesis contradictorias del parámetro es la correcta. Y esto se logra con la prueba de hipótesis. Veamos, ¿qué es una hipótesis estadística? Entonces, eso aquí es un resumen breve de lo que está explicado pues, en el proyecto. Dice, una hipótesis estadística es una expresión que representa el valor de una sola característica o los valores de varias características de la población. Veamos otro concepto, lo que es una hipótesis nula. Dice, es la afirmación sobre una o más características poblacionales que al inicio de la prueba se supone cierta. La hipótesis nula va a ser aquella hipótesis que al inicio de la prueba la vamos a considerar cierta. Se representa con una H sub O. ¿Qué es una? Ahora viene otro concepto, hipótesis alternativa. Que la vamos a representar con una H sub A. Es la afirmación contradictoria a la hipótesis nula. Las dos posibles conclusiones de un análisis de prueba de hipótesis será rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, una prueba de hipótesis es un método que emplea datos de una muestra para decidir si se debe rechazar o no la hipótesis nula. Otro concepto, estadístico de prueba. Es una función de los datos muestrales en los cuales se basa la decisión. Región de rechazo. Es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba para los cuales la hipótesis nula será rechazada. La hipótesis nula se rechaza si y solo si el valor calculado del estadístico se ubica en la región de rechazo. Ya esto lo vamos a ver con los ejemplos pues, que vamos a desarrollar. Errores en las pruebas de hipótesis. Vamos a hacer un pequeño cuadro.
Vale. Bueno, entonces decimos cuáles son los tipos de errores que se pueden dar en una prueba de hipótesis. Aquí tenemos este cuadro donde tenemos en esta columna que la hipótesis nula es verdadera y en esta que la hipótesis nula es falsa. Y en estas pilas tenemos la decisión, se acepta la hipótesis nula o se rechaza. Si la hipótesis nula es verdadera y se acepta, la decisión es correcta. Pero si la hipótesis nula es verdadera y se rechaza, se comete un error que se llama error tipo 1. Si la hipótesis nula es falsa y se acepta, se comete un error que se llama error tipo 2. Y si la hipótesis nula es falsa y se rechaza, pues la decisión es correcta. Entonces podemos caracterizar el error tipo 1 consiste pues en rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Y el error tipo 2 consiste en aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Así se conceptualizan los tipos de errores en una prueba de hipótesis. Ahí en el folleto pues está más explicado esto que estamos hablando. Veamos ahora los procedimientos de prueba para la media población. Bueno, antes de comenzar con esa parte, vamos a... Las pruebas de hipótesis se pueden hacer de dos maneras. A uno se le conoce como el enfoque tradicional y el otro se le conoce como el enfoque del valor P. El primero que vamos a estar viendo es el enfoque tradicional. Y vamos a esquematizarlo a través de un diagrama para uniformizar los pasos que se dan en la prueba de hipótesis. Vean, aquí tenemos el caso 1, que es cuando la muestra proviene de una población normal, que ya sea pues, que nos diga el problema que la muestra proviene de una población normal, y conocemos la desviación típica poblacional. Entonces, la hipótesis nula en estos casos va a ser
La hipótesis nula hace que la media es un valor mu sub 0. El estadístico de prueba, en este caso 1, es z, es el estadístico z, que es la distribución normal estándar, calculada con esta fórmula. Equivale, que sería la media de la muestra, menos mu sub 0, que es la media de la hipótesis nula, dividido entre sigma, porque es conocido, a su vez dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de. Las hipótesis alternativas van a ser de esta forma. Pueden darse tres casos. Una es que vamos a suponer que la media es mayor que mu sub 0. Entonces, la región de rechazo será si el valor Z calculado con esta fórmula es mayor que Z sub A. A eso le llama prueba de cola superior. Si nos planteamos otra hipótesis alternativa, que es que la media es menor sub 0, en la región de rechazo sería Z menor que menos Z sub A, lo que se llama prueba de cola inferior. Y la otra forma de la hipótesis alternativa sería aquí podemos incluir los iguales también. Cuando la hipótesis alterna es que la media es diferente a la media de la hipótesis nula, entonces la prueba se llama prueba de dos colas. Y la región de rechazo estará asociada con o Z es menor que menos Z alfa medio, porque aquí el alfa se divide en dos partes, o Z es mayor o igual que Z alfa medio. Veamos un ejemplo que aparece ahí en el guión de clase. Este es el formato que vamos a usar ya sea para el enfoque tradicional o el enfoque del valor P. Es parecido el formato. Aquí vamos a poner el parámetro de interés. En este caso será la media, que es el verdadero voltaje de salida. En esta otra parte vamos a poner la hipótesis nula. Ya vamos ahí tienen ustedes el problema, pero solamente estamos dando los datos que van a ir en el formato.
Bueno, entonces, el problema, lo que nos dice es lo siguiente. Dice, el voltaje de salida de cierto circuito eléctrico se diseña para que sea de 130 voltios con una desviación estándar de 2.1 voltios. Una muestra aleatoria de 40 lecturas de voltaje de salida del circuito tomadas de manera independiente dieron como resultado un voltaje promedio de 128.6 voltios. Pruebe la hipótesis que el voltaje de salida es de 130 contra la alternativa de que es menor de 130 y use un nivel del 5%. Entonces, todos estos datos los vamos a plasmar en este formato. ¿Qué es lo que nos interesa? Una media. Y aquí lo ponemos. Parámetro de interés, media de verdadero voltaje de salida. ¿Cuál sería nuestra hipótesis nula? Que el voltaje es 130. Eso es lo que aceptamos como cierto al inicio de la prueba. La hipótesis alternativa que él sugiere, el mismo problema, es que el voltaje es menor. Entonces, mu es menor que 130. El nivel de significancia de la prueba que nos piden es de 0.05. El estadístico de prueba es Z, calculado con esta fórmula, y los datos que tenemos de la muestra es de que la media es 128.6, media de la hipótesis nula es 130, la desviación es 2.1 y el tamaño de la muestra es de 4. Si nosotros sustituimos estos datos en esta fórmula, nos da un resultado de Z igual a menos 4.20. ¿Con qué comparamos ese valor? Entonces tenemos que irnos a la región de
como él dibujó la inferior por esta forma, hipótesis alternativa, entonces planteamos acá en Z un nivel de significancia del punto 0,0. Eso nos va a llevar, ahí en la tabla, lo pueden ver ustedes, en la tabla normal estándar Z, que le da un valor de menos 1,64. Entonces quiere decir que esta es la región de rechazo y esta sería la región de aceptación. Como este valor que hay por acá, entonces estamos en la región de rechazo de la hipótesis. Y a ese vamos a darlo en la conclusión. Rechazar la hipótesis nula. Hay una evidencia que el voltaje de salida podría ser menor que 130 voltios a un nivel de significancia del 5%. Esa pues sería una prueba para la media, sabiendo que la distribución poblacional es normal y conociendo sigma poblacional, o sea, la depresión poblacional. Veamos otro caso. Aquí, pues, ustedes lo pueden ir viendo para no estar repitiendo los parámetros. El caso 2, muestra grande, sigma desconocido. Muestra grande, sigma desconocido. En ese caso, caso 2, muestra grande, pero no conocemos sigma desconocido. Entonces, la hipótesis nula siempre es que la media es igual a mu sub 0 y el estadístico de prueba siempre va a ser z, pero ahora calculado como equipara, sería la media de la muestra menos mu sub 0, que es la hipótesis nula, dividida entre S, que es la desviación de la muestra, entre raíz cuadrada de. Y las regiones de rechazo se van dividiendo de acuerdo a la forma en que nos planteamos la hipótesis nula. Quiero decir, la hipótesis alternativa. Si es un mayor que, va a ser prueba de cola superior. Si es un menor que, va a ser prueba de cola inferior. Y si es un diferente a, va a ser una prueba de dos colas. Veamos. Vamos a borrar acá ciertas cosas. Vamos a aprovechar esto que tenemos acá. En el ejemplo 4 que aparece ahí dice, el gerente de una empresa asegura que el número promedio de llamadas recibidas en atención al cliente no es mayor que 15 por semana. Para corroborar su afirmación se verificaron las llamadas de 36 semanas que fueron seleccionadas de manera aleatoria, resultando que X promedio es de 17 y la varianza es 9. La evidencia muestral contradice la afirmación del gerente, realice la prueba a un nivel de significancia de 5%. Entonces acá el parámetro de interés sería verdadero número de llamadas. Aquí pues vamos a cambiar los datos.
Bueno, entonces, aquí, pues, recuerdo, tenemos el Z, aquí pues ya no va a ser S, sino que va a ser S. ¿Verdad? La media de la muestra dio 17, la media de la hipótesis nula es 15, y para corroborar, dice, se verificaron 36 llamadas, N es 3, 36, y la desviación de la muestra es 3. El nivel de significancia es 0.05. Entonces, al calcular el Z de la muestra, nos da igual a 4, positivo. La región de rechazo, como es una prueba de cola superior, todo el nivel de significancia lo acumulamos en la parte superior, en la parte derecha, quiere decir, y tendríamos 1.64. Entonces el valor cae acá. También pues en la región de rechazo, solo que ahora pues la rechazar, siempre es rechazar la hipótesis nula, y ponemos como una explicación. La muestra parece indicar que la afirmación del gerente, contradecir la afirmación del gerente, que la media real pues es mayor que 15. Veamos ahora el caso 3. El caso 3 se caracteriza por, siempre tenemos población normal, sigma desconocido, no conocemos la desviación típica poblacional, y la muestra es pequeña. Entonces, para este caso, la hipótesis nula va a ser entonces, la hipótesis nula sería que la media es un valor, un suceder, pero el estadístico de prueba ahora ya no es Z, sino que es el estadístico T, que está calculado con esta ecuación. X promedio, que sería la media de la muestra, menos un sub 0, que es la media de la hipótesis nula, entre S, la desviación de la muestra, entre la raíz cuadrada de n, que es el tamaño. Y las hipótesis alternas se van conjugando, pues si es que la mu, lo que consideramos, que la media es mayor que la media de la hipótesis nula, la región de rechazo sería T mayor que T sub A, mayor o igual que T sub A. Si la media es menor, prueba de cola inferior, la región de rechazo es T menor que menos T sub A. Y si la media es diferente a, la hipótesis alternativa es que la media es diferente a, entonces se convierte en una prueba de error. Veamos este ejemplo, el 5.
Veamos, el problema dice así: un fabricante de pintura afirma que puede pintarse un área de 400 pies cuadrados con su producto. Para probar esta afirmación se selecciona una muestra aleatoria de 10 galones y se usando el mismo equipo. Los resultados fueron los mismos. Ahí aparecen 10 datos: 310, 311 y así sucesivamente. Los datos representan evidencia suficiente para contradecir la afirmación del fabricante. Hago una prueba a nivel de significancia del 5%. Bueno, entonces, como no sabemos, no nos dicen si la población de donde proviene esta muestra es normal, primero deberíamos hacer un diagrama de caja de los datos, que ya aparece en su folleto, aparece un diagrama de caja que nos interesa más o menos para saber si hay simetría en los datos y si no hay aplique. Entonces ustedes pueden ver que cumple con aproximadamente, no es perfecta, pero sí podríamos decir que la distribución parece normal. Entonces podemos asumir normalidad en el caso. Entonces, si tenemos normalidad y no conocemos sigma de la población, entonces el estadístico de prueba externa. ¿Cuál es nuestro parámetro de interés? Una media, que es la verdadera superficie cubierta, por el promedio. ¿Cuál sería nuestra hipótesis nula? Que la media es 400, lo que afirma el fabricante. Nos vamos a plantear una alternativa de un diferente A.
O sea, eso nos va a llevar a una prueba de 2 polos, con un nivel de significancia de 0.05. Entonces, el estadístico es T, calculamos con esta expresión. La media dice acá o mejor dicho, calculamos la media de los datos, nos da 365.2 pies cuadrada, la desviación es 48.417, eso habría que, por ejemplo, usando R, ustedes ponen los datos, definen la variable, ponen los datos y piden al programa que se dé la media, que se dé la desviación. Luego, calculan en la región de rechazo en la distribución T. Como es de 2 polos, entonces tienen que partirlo en 2 para 0.025 y en este caso con nu sería 9 grados de nivel. Entonces ustedes se van a su tabla y van a encontrar, ahí les va a dar el valor positivo, 2.262, pero por la simetría de la distribución, el mismo valor con signo negativo es el último que está. Entonces, ¿qué sería? Esto nos está dividiendo aquí en la región de aceptación, aquí región de rechazo y aquí también región de rechazo. Como el valor que nos da la muestra es de menos 2.273, está ligeramente a la izquierda de este valor, pero está en la región de rechazo. Entonces, la conclusión pues, sería también rechazar la hipótesis nula y la muestra parece contradecir la información, la afirmación del gerente a un nivel de significancia del 5%. La evidencia sugiere, dice, que la superficie cubierta promedio difiere de 400 pies cuadrados a un nivel de significancia del 5%. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. La otra enfoque que mencionábamos al inicio es el uso del valor P. Este es un poco más práctico. Por ejemplo, cuando ustedes hagan pruebas de hipótesis con el programa de RStudio, lo que usualmente les va a dar el resultado se nos va a dar con el valor P. Entonces, ¿qué es el valor P? Aquí hay un resumen, ahí en el proyecto está explicado más detalladamente, pero nos dice el valor P o nivel de significancia alcanzado es el nivel más pequeño de significancia alta para el cual la afirmación observada indica que la hipótesis nula debe ser rechazada. Una vez que el valor P se ha determinado, la conclusión en cualquier nivel alfa particular resulta de comparar P con el nivel alfa. Veamos a ver.
Entonces, el valor P, generalmente esta prueba para pruebas de estadística Z. El valor P se va a calcular con esta forma. Si la prueba de lectura superior será 1 menos el pi, o sea, el acumulado hasta el valor Z calculado. Si la prueba de lectura inferior sería el acumulado hasta Z calculado. Si la prueba de lectura se aplica el 2 por 1 menos pi, calculado en el valor asumido del Z calculado. Dependiendo qué valor nos da el valor P, lo comparamos con alfa. Si el valor P es mayor que alfa, de alfa es igual a significancia de la prueba, no rechazamos el valor. Pero si el valor P es menor o igual que alfa, se rechaza el conjunto. Veamos el ejemplo 6 que aparece ahí. Dice que el rendimiento diario de una planta química ha sido 880 toneladas en los últimos años. El encargado del control de calidad desea saber si este valor ha cambiado en los últimos meses, para lo cual selecciona de manera aleatoria 50 días de la base de datos de la planta, obteniendo una media igual a 872 toneladas o una desviación de 21. Pruebe la hipótesis adecuadas usando alfa igual a 0.05 y el enfoque del valor. Entonces, ¿cuál será el parámetro de interés? Una media, el verdadero rendimiento diario de la planta de alcohol. ¿Cuál es nuestra hipótesis nula? Que la media es igual a 8. Después de la alternativa que vamos a plantear,
Entonces, aquí vamos con los datos. La media de la hipótesis nula es 880 y la hipótesis alternativa que estamos probando es que la media es diferente a 880. El nivel de significancia de la prueba, 0.05. Entonces, calculamos el Z sub O, que sería la media de la muestra, que dio 871, menos la media de la hipótesis nula, entre S, que dio 21, y la raíz cuadrada de 50. Eso da un valor de menos 3.0. Como es una prueba de dos colas, entonces tendríamos que aplicar esta cola. 2 por 1 menos el pi acumulado en el valor absoluto de los 3.03, que sería 3.03, que van a su tabla, calculan y van a obtener 0.0024. ¿Cómo es ese valor que comparado con alfa? Es menor. 0.0024 es menor que 0.00. Por lo tanto, vamos al criterio, si es menor, rechazamos la hipótesis. La ventaja de este método es que no necesitamos especificar bien cuál es la región de rechazo, cuál es la región de aceptación. Simplemente comparamos el valor P con el nivel A. Bueno, veamos ahora los procedimientos de prueba para la proporción. Aquí, ahí pueden ver ustedes entonces, para proporciones, siempre vamos a trabajar con una hipótesis nula, que sea que la proporción es igual a una proporción que nos dice la prueba. Y el estadístico de prueba es Z, calculado con este principio. Ahí les explica que esto se puede hacer siempre que n por p sub 0 sea mayor o igual que 10, y también n por 1 menos p sub 0 sea mayor o igual que 10. Y dependiendo pues, del tipo de prueba, si de cola superior, cola inferior o de dos colas, que eso va de acuerdo a las hipótesis alternativas que nos planteemos, entonces el nivel de significancia se va a mantener a la derecha, a la izquierda, o se va a partir en dos. Veamos el ejemplo 7. Dice, una empresa de servicios de Internet estima que el 40% de sus clientes posee el servicio
de facturación por cargo automático. En una muestra aleatoria de 100 clientes se encontró que el 37% poseen el servicio. A un nivel de significancia del 1%, pregunta, ¿existe evidencia para refutar la afirmación de la empresa? Vamos a ver. Entonces aquí estamos siguiendo el procedimiento para una prueba de hipótesis para proporciones. Este es con el esquema tradicional, el enfoque tradicional. ¿Cuál sería nuestro parámetro de interés? Una proporción, la verdadera proporción de clientes con servicio de recargo automático. La hipótesis nula es que la proporción es de 0.40 y la alternativa vamos a plantearnos un diferente a 0.40, lo que me va a llevar a una prueba de respuesta. El alfa que me piden para la prueba es de 0.01, el estadístico del PVZ calculado con esta fórmula, el P de la muestra, la proporción de la muestra es 0.37, la de la nula es 0.40 y el tamaño de la muestra es 100. Al calcular nos da menos 0.61. Como es una prueba de escuela, vamos a partir el nivel de significancia en 2.005 y entonces menos 0.61 cae, en este caso, pues, en la región de aceptación de la hipótesis.
Entonces la conclusión pues es no rechazar la hipótesis nula y explicar pues que no hay evidencia para refutar la afirmación de la empresa a un nivel de significancia de 0.01. Bueno, hasta acá entonces vamos a llegar